Y como decíamos, Ernestina, no tenemos tema donde no toquemos, donde realmente haya una problemática seria que justamente esté enmarcada por todas estas cuestiones macroeconómicas que no logran un rumbo, que no logran una coherencia y entonces afecta a todo. Y en este caso nos vamos a referir nada más y nada menos que a la construcción, y es lamentable, ¿no?, en la ciudad de Córdoba. Yo recuerdo, Erne, cuando vine por segunda vez a vivir a Córdoba en el 2012, hice unos meses de trabajo en una constructora y realmente me quedé maravillada. Dije, qué capacidad de gente para construir, para hacer rapidísimo, para diseñar. Me quedé enamorada de la actividad, pero lamentablemente toda la capacidad que Córdoba tiene en cuanto a profesionales, en cuanto a diseño y demás, no se ve impulsado por lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Lo vemos en este informe. ¿Te parece? Camarco, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, preocupada por el impacto negativo en el sector de continuar la volatilidad e incertidumbre cambiaria. Tras las corridas cambiarias ocurridas en los últimos días, la Cámara de la Construcción, Delegación Córdoba, se ve ante la necesidad de advertir sobre el impacto negativo que sufrirá el sector de continuar la incertidumbre y la falta de previsibilidad macroeconómica. Es de público conocimiento la crisis que provoca en la industria en general la falta de insumos, las dificultades de importación, el costo financiero y la alta inflación. El sector de la construcción no es ajeno a este escenario, si bien todavía no registra una caída significativa del nivel de actividad. Sin embargo, desde la institución advierten que de continuar la incertidumbre de precios para la venta de materiales e insumos, terminará por afectar negativamente e incluso paralizar el mercado, profundizando y agudizando las condiciones de recesión, creando variables desfavorables para el sostenimiento de empleos, sin contar la imposibilidad de los consumidores finales de ampliar la demanda de productos sobre la oferta existente. Bajo este panorama de volatilidad e inestabilidad, Luis Lumelo, titular de la entidad, enfatiza la dificultad para gestionar las empresas, al tiempo que limita y evita directamente nuevas posibilidades de inversión y, en consecuencia, desincentiva el impulso del sector privado para fomentar al desarrollo del país. Y agrega, hoy en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la construcción, o se venden y entregan productos a precio abierto, lo que genera desazón tanto en el comprador como en el proveedor, o se manejan precios de cobertura, lo que acelera el espiral inflacionario. Cualquiera de estos dos escenarios genera intranquilidad hacia el futuro inmediato del mercado. Y justamente tenemos de invitados a los protagonistas, a quien escribió esta carta y esta gacetilla para expresar la situación, Luis Lumelo, presidente de la Cámara de la Construcción, bienvenido. Y también tenemos a Daniel Vergo, casi te digo Eduardo, porque ya venís de familia. Lucas es el primer nombre. Lucas Vergo, que estás en la cuestión de los inmobiliarios, ¿no? En la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Córdoba. La Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Córdoba. Me falló un poquito la memoria, perdón. Los dos están en esta movida donde la gente ya no sabe cómo manejarse. Ni el inversor, ni el inquilino, ni nadie, porque bueno, está todo como lo mismo, ¿no? Una situación macroeconómica desesperante que está viviendo hoy la Argentina, con una volatilidad. La semana pasada fue terrible, esta semana se quieta un poco, después la otra semana vuelve a ser... Bueno, y en la carta está claro, podemos profundizar ahora, Luis,
lo preocupante de la situación, porque esto puede ser peor. Sí, en realidad nosotros venimos viendo una desaceleración de la actividad ya desde hace unos meses que aumentó a partir del año 2003. Nosotros vemos que hay menos despacho de materiales, menos permisos de edificación se solicitan. También ha habido hasta una pequeña baja en el empleo formal que nosotros damos. Todo esto en relación a esta inflación, a este flagelo de la inflación, a la suba abrupta del dólar, a las restricciones, a la importación. Esto hace fundamentalmente que las empresas no podamos cotizar seriamente un proyecto. Nuestros proyectos se desarrollan a lo largo de un año. Entonces tenemos, primero, el problema de cotizar y que esa cotización pueda sostenerse en el tiempo, porque si no, no es únicamente el problema de cotizar, sino después poder ejecutar los trabajos de acuerdo a la cotización que se hizo. Y poder cumplir con el cliente y también para no tener un problemón después. Exactamente, porque todo esto son temas contractuales, hay fechas de terminación y también la falta en tiempo y forma de materiales por todo este tema de importación y que, bueno, también nuestro proveedor trata de cubrirse vendiendo por ahí lo menos posible, quedándose con el bien, hace que no lleguen a obra los materiales de acuerdo al plan de avance que uno ha planificado. Eso pone en riesgo la terminación de los trabajos en las fechas en que uno ha comprometido. Entonces tenemos esas dos problemáticas. Y no hay herramientas, las hubo en otro momento cuando no teníamos este nivel de inflación del 100% interanual, que de alguna manera paliaban y mantenían la ecuación económica financiera de lo que uno cotizaba. Hoy evidentemente no hay ninguna posibilidad, no hay nada que pueda, la dinámica de aumentos de precios es tan acelerada que no hay manera de que las empresas podamos prever cuáles van a ser estos aumentos y mucho menos tenerlos en cuenta. ¿Esto los deja nulos en cuanto a la financiación? Sí, yo me acuerdo del 2013, sí. En ese momento se vendían departamentos con el índice de la Cámara de la Construcción, que en ese momento era mensualmente un 2%, 1,8% el aumento de la cuota que los propietarios iban pagando. Hoy, si lo ponemos a pensar, es impensado y es una gran incertidumbre. ¿Qué puede pasar mañana, dentro de 2 meses, dentro de un año? Totalmente. Te cuento que ese índice, que es un índice muy serio, elaborado por la Cámara de la Construcción, que se tiene en cuenta en muchas operaciones inmobiliarias, desde alquiler a venta de departamento, ha sido del 4,5%, como para que te des una idea en marzo. Es decir, para ver una idea de la evolución de los precios. Y ahí o sea que en 10 meses a mí una cuota se me aumenta 40%. Sí, sí. Y Luis, sí. ¿Cuál es el cliente o el universo que se ve más afectado por ahí? Porque hay que pensar que están por un lado los grandes desarrollistas, o no quizás empresas tan grandes que desarrollan inmuebles, pero sí un privado que hace un edificio de departamentos, y también está el particular que agrega una pieza en su casa, que arregla un baño, que arregla un dormitorio, que te echa el garage, digo. Son muchas las aristas y en el camino va quedando mucha gente que por no tener la plata dejan la construcción a la mitad y queda un montón de gente sin trabajo, ¿no? Sí. O sea, estábamos hablando de los obreros principalmente. Sí. Bueno, nosotros siempre decimos que el sector de la construcción tenemos 3 tercios. Uno que es el de la obra pública, el de los desarrollistas el otro, y el tercero el constructor, que justamente es al que vos haces mención, que amplía su casa, la refacciona. Hoy los principales afectados son la obra pública, que tiene para las grandes obras que se están desarrollando muchos insumos importados. Eso hace, bueno, hoy estaba escuchando que no tenemos asfalto, es decir, una provincia como Córdoba que basa gran parte de su obra pública en asfalto, resulta que las refinerías locales no hacen asfalto, sino que ese asfalto se importa. Hoy no están llegando los barcos con asfalto, así que hay
un montón de obras a lo largo y ancho del país paralizadas hasta que hoy la fecha que tenemos de la llegada del primer barco es el 15 de mayo, o sea que hasta el 15 de mayo hay que esperar. Eso significa, además de no poder cumplir con la obra, gastos fijos que se incrementan por estar en la obra sin hacer nada. Uno tiene que estar con el mismo personal, con los mismos equipos, sin poder hacer producir la obra. Eso es un tema, la obra pública. El otro tema son los grandes desarrollos, que requiere también grandes volúmenes de materiales, que es lo que hoy es muy difícil de conseguir. Quien esté haciendo un desarrollo importante hoy y quiera comprar piso, porcelanato, cerámico, materiales de electricidad, no va a encontrar para tener una homogeneidad en la construcción. Sí, que cambian los precios de los precios y los ¿no? materiales. No conseguís el volumen de materiales para que todo tenga el mismo piso, una cosa tan elemental como esa. Seguramente vas a tener que usar la imaginación y los arquitectos trabajar para que en un ambiente haya un piso, en otro ambiente haya otro, que un piso no sea diferente, sea diferente a otro y que tenga la misma categoría. No se pueden conseguir materiales para hacer la instalación sanitaria, conseguir los caños, no conseguir los accesorios. Entonces no podés terminar hasta tanto consigas esos accesorios que a lo mejor lo tenés que buscar en cualquier lugar. Es una sumatoria de obstáculos para volverse loco. Ahora, le pregunto a Luis, ¿cuántas empresas constructoras contamos hoy en la ciudad de Córdoba dentro de la Cámara? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 130 empresas constructoras y proveedores. Nosotros hemos trabajado en nuestra Cámara también para tener una visión un poquito más amplia de lo que es el sector, no únicamente empresas constructoras, sino toda la cadena de valor. Y además lo grave que esto, si no se soluciona rápidamente, también significa socialmente mucha gente que se queda sin trabajo, ¿no? Sí, y además un pase de la actividad formal, es decir, del empleo formal al informal, porque el único sector de esto que te comentaba que sigue siendo pujante y que sigue trabajando es el que hace su propia vivienda. Claro, el privado. El privado, el que autogestiona su propia vivienda. Claro, y con el ahorrito va comprando un material. Con el ahorrito va comprando, entonces los materiales que él compra seguramente que la ferretería lo tiene, pero la mano de obra que pasa a ese sector seguramente él va a buscar el precio más barato. Eso significa entrar en la informalidad. No pagar cargas sociales, no pagar ART, que en las empresas lo tenemos. Entonces empieza a ver la mano que queda desocupada de estas empresas constructoras de obra pública o de grandes emprendimientos, empieza a pasar a este sector de la vivienda propia y en otras condiciones. Es decir, vemos que pierde la condición de tener un trabajo formalizado con todas las ventajas que eso significa, ¿no? Con este panorama, ¿tienen alguna posibilidad de presionar como institución para que esto se solucione? Estamos ya cada vez más cerca de las elecciones. Parece que nuestros representantes políticos viven en un mundo aparte, son escuchados, tienen un ámbito. ¿Cómo lo viven? Yo te lo dividiría en dos partes. Tenemos la parte nacional en la cual no somos escuchados. Bueno, de hecho, sabrán que hay algunas cuestiones que han llevado que la obra nacional no llegue a Córdoba como llega a otras provincias. A nivel nacional hay un problema grave, falta de fondos específicamente, es decir, a toda esta problemática que yo les estoy planteando se agrega la falta de pago de certificados por parte de la nación, lo cual complica todo esto mucho más porque las empresas hoy no tenemos financiación, la financiación que puede existir es altísima, te garantiza que te vas a ir a la quiebra, te diría prácticamente, y en Córdoba se da otra particularidad. Córdoba los certificados se vienen pagando bien, pero tenemos problemas con la actualización de los precios. Que un Estado, es decir, hay una Dirección de Estadísticas y Censo que hoy, en mayo, va a relevar los precios de abril, los va a publicar a finales de mayo. Nosotros ahí podemos solicitar la actualización de precios,
pasa por distintos estamentos, de la parte jurídica, de la parte de Tribunal de Cuentas. Lo cierto es que lo que nosotros gastamos hoy, vamos a ver que se nos reconoce en 2 o 3 meses. Claro. Eso significa que hay una pérdida por inflación muy que en grande. un periodo corto se puede sostener. En 1 año y medio ya de una inflación de Imposible. este tipo hace que las empresas estén, muchas de ellas, ya complicadas financieramente. Y después está la realidad que nos puede graficar Lucas Bergo con el tema de los inmobiliarios y con esta ley de alquileres que fue nefasta. La tratamos el año pasado con colegas tuyos. No tuvo aceptación de ningún lado y fue ir también para abajo, ¿no? Hoy por hoy también hace que muchos inversores de los que habla Luis estén totalmente desincentivados a hacer un departamento para alquilar por todo este contexto, ¿no? Es así, de la mano de lo que dice Luis, que explicó muy claro toda esta situación que estamos viendo caótica en el mercado, no hay precio. Nosotros de la parte inmobiliaria podemos dividir 2 mercados, mercado de compra-venta y mercado de alquileres. En lo que Claro. es el mercado de compra-venta, nos encontramos en un momento donde no hay precio de reposición de inmuebles. Entonces, el que es vendedor particular y tiene un inmueble de venta, si vende hoy su inmueble no saben qué valor va a reponer o si lo va a poder volver a construir. Entonces, eso ya es una incertidumbre, genera una incertidumbre que paraliza una parte del mercado en lo que es compra y venta. A la vez, disparar el dólar también genera un mercado más específico que sí se empieza a mover en esta situación, que un mercado más oportunista, que con los dólares en la mano puede flexibilizar operaciones de compra-venta, pero está haciendo tanta la especulación inflacionaria que esa ventana o ese plazo es muy corto. Entonces, Claro. en Argentina hay que ser tiempista para entrar en esa. Pero un particular, un médico que tiene su inversión, es difícil medir el costo de reposición, entonces termina paralizándose en esta situación. En lo que respecta al mercado de alquileres, de la mano de esta expectativa de inflación, una expectativa, de la mano de la inflación actual que estamos viviendo, nos encontramos que el índice de actualización de los contratos de alquiler para mayo es el 96%. Es el más alto hasta el momento. Cada mes que pasa es el más alto. Claro. Y lo grave es que el mes que viene vamos a pasar la barrera del 100%. Quiere decir que un inquilino que está pagando 100.000 pesos va a pasar a pagar 200.000 pesos. Entonces acá nos encontramos en una situación que es compleja por los valores locativos, pero esta situación es más compleja aún, es que no hay unidades disponibles para alquilar. No hay propietarios que pongan sus inmuebles en el mercado de alquileres. Los están sacando. Nos faltan Y unidades no los nuevas. quieren dejar a 3 años, porque ahora el contrato es a 3 años y lo tenés que dejar alquilado y por ahí te conviene tomar otra decisión, porque ante esta incertidumbre, tener semejante capital para recuperar muy poco con los alquileres, porque yo lo que estoy viendo es que también hay mucho trato informal, se está informalizando el tema, dejando también al mercado inmobiliario de lado. O sea, no, trato de esquivar la inmobiliaria y arreglo con mi tío, un pariente, te alquilo, una cosa que no tiene lógica. Si hay una cuestión que esta ley fue justa, es que tiene disconforme tanto el inquilino como el propietario, por igual. Claro. El inquilino, pues estamos diciendo que ya no le da el bolsillo para pagar alquileres más altos, y el propietario, para que entendamos cómo se maneja la ley actual, un propietario pone en alquiler su inmueble, y ese alquiler lo vuelve a actualizar de acá a 12 meses. A un nivel inflacionario de un 100%, en 6 meses perdió el 50% de su poder adquisitivo. Sí, una locura. Y estamos en un país donde, por el sistema de jubilación que tenemos, mucha gente vive de su jubilación a través de los alquileres. Claro. Entonces es una cuestión cultural también. Sí. Entonces, por ese motivo, nos encontramos hoy en una situación donde tenemos un retiro histórico de propiedades en el mercado de alquileres. Tenemos 2 situaciones. Retiro histórico del mercado de alquileres entre un 35 y un 40% menos de unidades de que arrancó la ley. Y por otro lado, nos encontramos una masa de inquilinos cada vez mayor, porque estamos en un país que no tenemos crédito hipotecario. Estábamos en una mesa de trabajo la semana pasada viendo indicadores y vimos que en el 2022 el porcentaje de PBI destinado a crédito hipotecario en la República Argentina fue del 0,53%. Sí, una locura. Cuando en la región No muchos nos países queda van tiempo arriba de porque 2 si tuviéramos dígitos. que hablar de los créditos UVA también tendríamos. O sea que de hace unos cuantos años se viene haciendo todo mal. ¿Qué Sí, respuesta- aclaro una situación que, así como uno critica la situación que estamos viviendo, que en general Sí. es bastante complicada, sí tenemos
una luz en Córdoba, que es que el crédito Bancor, tasa cero en Córdoba, está funcionando. Entonces, en estos últimos meses, solamente para Córdoba, no es algo que se esté replicando en Argentina, porque el año pasado, como les digo, el total fue el 0,53% del PBI, fue muy bajo, pero en Córdoba estos últimos meses empezó a traccionar el crédito hipotecario del Banco de Córdoba. El tema es que es un solo banco, es un solo crédito, es una sola línea, no dan abasto con la demanda de las inmobiliarias, cargamos más de 1.500 inmuebles, hay 1 millón de solicitudes, pero nos falta crédito hipotecario en volumen. Sí, es un crédito subsidiado blando, pero que sin duda cuida muchas otras aristas como el trabajo, que se siga funcionando el mercado. Totalmente. Lo último, porque ya me están diciendo que corte, porque me quedaría a hablar un montón, me interesa el tema. Lucas, te pregunto, hace poquito hubo noticias de que se iba a hacer algún cambio de la ley de alquileres. ¿Recibieron alguna información definitiva de eso? Mira, el año pasado hubo 30 proyectos y ninguno salió. La expectativa de que se pueda modificar en este año electoral es baja. Hubo una mesa de trabajo donde estuvieron reunidos funcionarios de masa con colegas nuestros de la Cámara Inmobiliaria Argentina, pero lo que vemos como posibilidad de acción en el corto plazo es trabajar en materia impositiva. Recién, Marisa, vos dijiste que somos unos países con una carga impositiva tremenda, y la verdad que hoy lo que podríamos trabajar es pensar en exenciones impositivas para bienes personales, para ganancias. Claro. Es importante aclarar esto, en armar un régimen simplificado especial para aquellos que invierten en inmueble en alquiler. No hay muchísimas cosas por hacer, pero parece que la dirigencia está mirando para otro lado. Más como atornillarse en las sillas que cómo solucionar el país. Es así. Muchísimas gracias, chicos, por la visita. Lamentable que esta sea la situación, pero tienen la puerta abierta para cuando quieran y podamos seguir este tema, y ojalá que, bueno, tengamos un líder que pueda poner en orden este país y también todas las actividades productivas. Esperemos que así sea.